Buenas tardes a todos. En nombre del Colegio de Asturias os doy la bienvenida y os doy las gracias por asistir a esta conferencia que hemos titulado Urbanismo y Género, otras formas de pensar la ciudad, situación actual y perspectivas. Esta es una de las actividades programadas en el marco del Observatorio de Urbanismo de Género, que resulta muy apropiada la fecha, puesto que ayer 8 de noviembre se celebró el Día Mundial del Urbanismo, como se viene haciendo desde 1949. Son el urbanismo, la calidad del entorno construido y la lucha por superar las desigualdades algunos de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU con los que los arquitectos estamos íntimamente comprometidos. Mi primer acto como decano de este colegio fue presentar las jornadas del año pasado. En aquella ocasión participaba Carlos Hernández Pecci, que fue presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Persona comprometida y querida, tristemente fallecido hace unos meses. No quería dejar pasar la oportunidad de recordarlo a modo de pequeño homenaje. En esta ocasión nos acompaña Inés Sánchez de Madariaga, a la que agradezco encarecidamente su presencia. Aprovecho además para anunciar que en la reunión de la Junta de Gobierno del Colegio que se celebra mañana, acordaremos su designación como miembro del Comité Técnico del Observatorio de Urbanismo de Género, en su calidad de persona experta. Estoy muy agradecido de aceptar este ofrecimiento. Como seguramente sabéis, el Observatorio de Urbanismo de Género se creó en colaboración con el Instituto Asturiano de la Mujer, organismo dependiente del Gobierno del Principado de Asturias. El observatorio tiene unos objetivos claros: detectar y poner de manifiesto las desigualdades en relación con el derecho que tenemos todos a usar los espacios públicos, identificar los lugares percibidos como inseguros, fomentar la apropiación del espacio urbano por parte de la ciudadanía y visibilizar el problema de la percepción de inseguridad en el espacio público y en los medios de transporte colectivo. Así, una vez identificados los problemas, el observatorio aspira a aportar las soluciones que permitan promover la autonomía y la libertad de movimiento de todas las personas, y en particular de las mujeres. Y materializar estos cambios no siempre es fácil. Hay que modificar aspectos urbanísticos y arquitectónicos de las ciudades, pero también hay que modificar mentalidades, formas de pensar, perspectivas, y quizá esto último sea lo más difícil. Y por eso estas jornadas me parecen tan necesarias. Nuestro colegio quiere ayudar en esta labor, ya que lo concebimos como un espacio para el diálogo y la convivencia, como un lugar de encuentro, de relación y de comunicación, que busca una mayor implicación de la sociedad y una conexión transversal del conocimiento. Para eso contamos hoy, como dije antes, con una experta en la materia, de reconocidísimo prestigio, que ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Como dije, es Inés Sánchez de Madariaga. Inés es doctora arquitecta, directora de la Cátedra UNESCO de Género y profesora titular de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid. Fue profesora visitante de la prestigiosa Universidad de California, de la London School of Economics y de la Escuela de Arquitectura Bauhaus. También ha presidido el grupo de expertos de la Comisión Europea que elabora el informe para el cambio estructural de las instituciones científicas. Fue miembro del grupo de Helsinki, directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Economía, asesora de las ministras de Vivienda y Ciencia e Innovación. Actualmente es asesora de la Dirección de ONU Habitat y presidenta de la Asociación de Mujeres Arquitectas de España. Además, ha publicado una decena de libros sobre género y urbanismo y numerosos artículos que ha publicado en revistas profesionales. La charla que nos va a impartir esta tarde, se titula, como ya dije al principio, Urbanismo y Género, otras formas de pensar la ciudad, situación actual y perspectiva. Estoy seguro de que su intervención será muy interesante. Así que, sin más, le cedo la palabra a Inés Sánchez de Madariaga y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, Alfonso. Es para mí una grandísima alegría participar en un evento organizado por el Colegio de Arquitectos de Asturias, porque como te dije antes, mi abuela materna era asturiana de Teverga y para mí todo lo que tiene que ver con Asturias siempre me encanta, así que os lo agradezco mucho. Voy a compartir la pantalla, a ver si lo sé hacer, mostrar pantalla, aquí, este. Sí.
Y ahora tendré que quitar esto de aquí, ¿verdad? ¿Cómo puedo, a ver, cerrar aquí? Cerrar, cerrar. Nosotros vemos la pantalla, la vemos muy bien, la presentación completa, Inés. Completa. ¿No veis las cosas del visor de GoToWebinar? No, no. Estupendo, porque yo sí las veo. Vale, pero lo importante es lo que veis vosotros, no lo que veo yo. Muy bien. Bueno, pues entonces estamos bien. Voy a hacer una presentación en la que, en primer lugar, quiero dar una pequeña introducción a lo que significa el urbanismo desde lo que llamamos perspectiva de género, ¿no? Y después haré una breve explicación de algunos proyectos que creo que son ejemplo de las cosas o de las actividades que se están haciendo ya para trasladar lo que ha sido 20, 25 años de investigación en España sobre este tema, que internacionalmente un poquito más, y que ya está empezando a trasladarse a las prácticas de las instituciones, de las prácticas profesionales, muy incipientemente, pero ya empieza a haber algunas experiencias y algunas de esas experiencias son las que les mostraré. Y después ya para terminar, en una tercera parte de la presentación, les haré una reflexión sobre lo que creo que son algunas tendencias que estamos viviendo como en gran parte como consecuencia de la pandemia, pero no solo, y sus implicaciones urbanísticas desde el punto de vista de género. Entonces, bueno, pues para empezar, ¿a qué llamamos urbanismo con perspectiva de género o qué es relevante del género en el urbanismo, ¿no? El urbanismo moderno, el urbanismo que manejamos hoy en día, que es, digamos, el núcleo de la práctica urbanística contemporánea, sigue siendo, a pesar de que desde hace ya muchas décadas se conocen todas sus limitaciones y ha habido muchas críticas y ha habido muchas evoluciones también, pero el núcleo del sistema urbanístico, el núcleo de las prácticas institucionales, de las prácticas profesionales, sigue siendo el funcionalismo, tal como se definió o se codificó en la Carta de Atenas, que define esas 4 funciones de la ciudad que se trasladan a la técnica urbanística de la zonificación, que sigue siendo el núcleo duro de los sistemas de planeamiento en España y prácticamente en el resto del mundo también. Esas 4 funciones definidas como, bueno, residir, trabajar, el ocio y después el transporte que vincula y une a través de sus infraestructuras esos lugares y también con los equipamientos, ¿no? Todo esto en paralelo a lo que son también las demás infraestructuras que, bueno, pues que configuran pues todos los servicios y suministros necesarios para el funcionamiento de una ciudad moderna, que han ido desarrollándose paulatinamente a lo largo de los últimos, tal como los conocemos hoy, pues pongamos últimos 100, 150 años, ¿no? Esta visión de la ciudad que está codificada en nuestras técnicas urbanísticas, en la legislación y en las prácticas de las instituciones, está implícitamente basada en lo que es la experiencia de la ciudad de personas que viven en la ciudad sin tener responsabilidades de cuidado. Ahora veremos con un poco más de detalle a qué llamamos cuidado, es una visión de la ciudad que pone el foco en el empleo remunerado, que ve la vivienda como un lugar de descanso y no tanto como un lugar de cuidado donde se desarrollan toda una serie de tareas que precisamente la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de todas esas labores de cuidado. Los lugares también ponen el foco en los lugares de ocio y el transporte como medio para unir esos espacios. Y esta es la experiencia vital y de la ciudad típicamente masculina. También, bueno, de las mujeres que no tienen responsabilidades de cuidado, que son una minoría entre las mujeres. Desde los estudios de género, desde lo que ha sido toda la investigación de género feminista y sobre las mujeres, que así es como se llama en el plan de investigación español, se llama Estudios de Género Feminista y de las Mujeres, se han desarrollado toda una serie de conceptos que son
muy relevantes para el urbanismo. En particular, el concepto de cuidado, que se refiere a todas aquellas actividades realizadas por personas adultas para la atención de personas dependientes, sean menores, mayores o enfermas o con algún tipo de discapacidad o de capacidad funcional reducida, y el mantenimiento general del hogar. El cuidado normalmente es trabajo no remunerado, aunque según los países hay algunos países donde ciertas actividades de cuidado se han integrado en los servicios públicos, en otros países algunas se han integrado en servicios de mercado y algunas están remuneradas, pero una gran mayoría de estas actividades no están remuneradas. Y existe lo que se llama unos roles de género que son expectativas sociales de comportamiento de las personas según su sexo y con respecto a lo que se llaman normas sociales de género, por las cuales se produce esta división sexual del trabajo, que consiste en que la mayor parte de las tareas de cuidado siguen siendo desarrolladas fundamentalmente por mujeres, incluso a pesar de que las mujeres se han integrado de manera amplia en el empleo remunerado. Por cierto, históricamente y en distintas geografías, las mujeres han trabajado siempre. En realidad, han sido periodos históricos muy recientes y capas relativamente reducidas de la población en que las mujeres han podido permitirse, digamos, el lujo de no trabajar en alguna actividad de tipo económico, ¿no? Esto genera una doble carga de trabajo para las mujeres y los datos de uso del tiempo de Eurostat, pero también en Estados Unidos, nos muestran que la brecha entre hombres y mujeres en las tareas de cuidado sí se está cerrando un poquito, pero muy lentamente. Varía mucho también entre países. Otro aspecto importante es el de la interseccionalidad, que es cómo el género interactúa con otros posibles rasgos de posible vulnerabilidad o discriminación, como puede ser la edad, la discapacidad, la raza y otros. Bueno, y otros aspectos en los que no me voy a detener porque no nos da tiempo en la charla de hoy, pero bueno, los menciono brevemente. Los sesgos y estereotipos de género, que son esas expectativas estereotipadas con respecto a los comportamientos que generan sesgos y a partir de los sesgos se generan discriminaciones, y esto se refleja también en relaciones desiguales de poder y jerarquización y en diferente reconocimiento e invisibilización. Un aspecto importante es el tema de la violencia, que ya mencionaba Alfonso en su presentación, violencia en el espacio público, pero tenemos que tener presente también que la mayor parte de la violencia contra las mujeres se produce en el espacio privado, no tanto en el espacio público. En el espacio público lo importante es la percepción subjetiva de seguridad o de inseguridad, porque eso es lo que hace que las mujeres dejemos de ir a los sitios y eso es lo que limita nuestras opciones de vida y nuestras opciones profesionales y el desarrollo personal en general. Y por último, un último aspecto relevante tiene que ver con las dimensiones corporales, la fuerza física, etcétera, y que esto vincula muy directamente con las dimensiones que tienen que ver con el diseño universal. Esto se refleja pues, en un uso muy distinto de la ciudad. Las personas que tienen responsabilidades familiares hacen un uso más complejo, más intensivo del espacio urbano que las personas que cuya actividad principal es el empleo y que no asumen de manera significativa las tareas de cuidado. Lo que subyace, ¿no? Entonces a la construcción de la ciudad son hay unas ideas que no están cuestionadas, a menudo son inconscientes sobre estos roles de género, sobre la división sexual del trabajo, que bueno, cuando yo lo explico todo el mundo lo entiende, pero de entrada las personas no son muy conscientes de cómo esa división sexual del trabajo, esos roles de género, afectan a la arquitectura y al espacio urbano. Esto fue inicialmente estudiado en unos magníficos libros por Dolores Hayden, ya una catedrática de la Universidad de Yale en Estados Unidos, que analiza el suburbio americano desde este punto de vista
nos lleva también a otro concepto importante, que en este caso es un concepto desarrollado en el ámbito escandinavo, que es la idea de la vida cotidiana y las infraestructuras para la vida cotidiana. Esto tiene a su vez un origen en Lefebvre, el filósofo francés, que habla ya de la vida cotidiana, pero las escandinavas añaden a la idea de Lefebvre la dimensión de género y la realidad de la vida de las mujeres, ¿no? Y el cómo se soluciona ese nivel intermediario entre las familias y el mercado para ofrecer un sistema de apoyo y de solución y de provisión de todos los servicios con distintas posibles formas, tanto de la provisión del servicio como soluciones arquitectónicas para ello. A esto lo llaman el nivel intermediario. Y ahora lo que voy a empezar a explicar de manera un poquito más concreta en estas investigaciones, uno de los campos en los que se han producido más investigaciones desde el punto de vista de género y la experiencia de las mujeres es el campo del transporte. Sobre todo porque el campo de transporte es muy fácilmente cuantificable y muchos de los estudios empíricos que se empezaron a hacer, sobre todo en Estados Unidos, financiados por el gobierno federal, dentro de una conferencia periódica que se llama Women's Issues in Transportation desde el año 79, se ha producido una gran riqueza, un gran acervo de estudios empíricos que muestran unos resultados bastante consistentes en Estados Unidos, y también esto se ha ido mostrando resultados similares en muchos países europeos y también de países en desarrollo. Los hombres, hay unas diferencias muy consistentes. Los hombres viajan distancias mayores, las mujeres usan más modos distintos de transporte, tienen menos acceso al vehículo privado, tanto por razones económicas como por razones de tipo cultural. Las mujeres viajan por más motivos distintos de viaje. El tiempo de viaje es quizá la única variable que oscila un poquito más y no está claro que haya una consistencia de diferencia de género. Las mujeres hacen más viajes. Los patrones espaciales de las mujeres son de tipo más bien poligonal, con viajes que se llaman encadenados, porque se encadenan viajes para llevar al niño al colegio, después ir a trabajar, después salir a hacer un recado, se encadenan los viajes y a veces con segmentos de esas cadenas en distintos modos de transporte, con un ámbito geográfico menor. Los hombres hacen viajes de mayor recorrido. Los hombres les cuesta mucho dejar de conducir. Y después, bueno, hay aspectos también de seguridad y ergonomía con respecto a la siniestralidad, los accidentes y también los fallecimientos y los atropellos. En un trabajo que hice en el año 2008 para el Ministerio entonces de Fomento, desarrollé este concepto de movilidad del cuidado. Movilidad de cuidado para designar como un concepto paraguas los desplazamientos realizados por personas adultas para el cuidado de otros y el mantenimiento del hogar, que son viajes que las bases de datos existentes no permiten cuantificar en su volumen real, porque no están diseñadas las encuestas para medir apropiadamente estos datos. Entonces, las bases de datos existentes tienen sesgos. Eso fue lo que me encargó el Ministerio de Fomento, que estudiara los sesgos de género en las principales encuestas de transporte españolas. Lo que encontré es que estos viajes de cuidado están subsumidos, escondidos bajo otros epígrafes, otras categorías analíticas como las compras, el ocio, el paseo, acompañar, visitas o la caja negra de otros, ¿no? Y además que muchos de ellos ni siquiera se contabilizan porque no son relevantes en general para muchas de las encuestas de transporte, que son los viajes a pie de menos de 1 kilómetro o menos de 15 minutos. Y además están infravalorados porque al estar dispersos entre muchas pequeñas categorías parece que no son importantes porque parecen que son pocos. Entonces, la idea que yo tuve fue: ¿y qué pasa si ponemos un nombre, si creamos una categoría paraguas de movilidad del cuidado que englobe todos esos viajes que hoy en día están subsumidos en otras categorías, que están infracontabilizados y que no se ven?
y desarrollé este concepto de movilidad del cuidado y hice una estimación un poco grosso modo, de que 2/3 de los viajes de compras, un tercio del paseo, el 100% de los viajes de acompañamiento y 1/3 de visitas y otros podían ser viajes de cuidado, ¿no? Y salía un porcentaje de los viajes de cuidado que se aproximaba al total de los viajes de empleo. Y después, más adelante, con una doctoranda mía, Elena Zucchini, hicimos una encuesta ad hoc. La diseñamos específicamente para medir esos viajes y la aplicamos en el área metropolitana de Madrid. Y el resultado, que está publicado en estos 2 libros que les muestro en el último número de la revista Ciudad y Territorio, muestra que efectivamente los viajes de cuidado para la población de 30 a 45 años en el área metropolitana de Madrid se aproxima mucho en número total a los viajes para empleo. Pero cuando además se ve la distribución por sexo, esto es muy interesante porque se ve que si bien hay una brecha importante entre los viajes de empleo, a favor de los hombres, hacen muchos más viajes vinculados al empleo que las mujeres, pero la brecha en viajes de cuidado entre hombres y mujeres es mucho mayor. Los hombres hacen muy pocos viajes vinculados al cuidado y las mujeres hacen mucho más. Hemos hecho estudios en otros lugares sobre la movilidad del cuidado. Para ONU Habitat hicimos uno sobre el Matatu, que son los autobuses, el sistema de colectivos, estos pequeños autobuses de Nairobi. Y el resultado de esta encuesta es que las mujeres hacen un viaje más, que es para el motivo de cuidado, que no es más corto que los viajes al empleo, con un tiempo medio entre 30 y 40 minutos, y que ese viaje lo hacen antes o después del trabajo. Y en Irún hicimos también un estudio sobre la movilidad del cuidado, y se ve claramente que el perfil de la persona que hace esos viajes es mujer, con 1,6 mayor probabilidad de que sea mujer a que sea hombre, no ocupada, viviendo en pareja, con presencia en el hogar de menores de 11 años y con una edad entre 36 y 45 años. También salió una cosa que es consistente con resultados de otros países, por ejemplo Estados Unidos, con respecto a la movilidad femenina, es que la mayor parte de la movilidad del cuidado se realiza en coche particular. Y esto es porque en las ciudades contemporáneas es casi imposible desplazarse con menores y con todas las cosas que hay que llevar cuando uno se desplaza con menores sin hacerlo en coche. Es muy difícil, ¿no? Y eso es consistente con que las cohortes de mujeres de estas edades en Estados Unidos son las únicas que tienen la misma tasa de acceso al vehículo privado que los hombres. Este concepto ha sido muy innovador y ha sido muy reconocido internacionalmente. Lo han publicado además personas muy reconocidas en el Reino Unido, una autora que se llama Caroline Criado Pérez en un libro, y una catedrática del MIT. Son 2 personas que trabajan sobre enfoques sobre el manejo de datos, y ellas 2 han publicado mencionando mi trabajo, y también la Comisión Europea, y está siendo utilizado por distintos organismos internacionales, por el Banco Interamericano de Desarrollo, que lo está usando en una docena de ciudades en América Latina, por ONU Habitat, por el Gobierno de la Ciudad de México, por el Gobierno del Estado de Jalisco, también en México, y está publicado en este libro que les proyecto aquí en pantalla. En el campo del transporte... Sí. Perdona que te interrumpa, lo siento mucho, pero es que se te cayó como la cámara o se ha bajado la pantalla y no te vemos la cara. Y bueno, muy bien. Ahora, perfecto. Sí, Muchas gracias. Es que estaba intentando ver totalmente mi pantalla para ver la parte de abajo y había bajado la pantalla, sí. Vale, gracias, perdón. Siento mucho por interrumpirte. Sí, mejor así, sí. Bueno, pues mira, además en el campo del transporte hemos hecho unos trabajos para ADIF, que es el gestor ferroviario en España, como todos sabéis, pero bueno, como sé que hay personas de fuera de España, lo menciono, para integrar dimensiones de género en varias estaciones de alta velocidad, que están estaciones de distinta envergadura y distinta localización,
por ejemplo, la estación de Atocha en San Sebastián, que es una gran estación urbana, pero también algunos tramos en posiciones, en pequeñas poblaciones y en que el problema fundamental era el cómo resolver las conexiones transversales a la vía en un medio semirural. Otros trabajos que quería enseñarles de distinta escala, ¿no? Las directrices de ordenación del territorio del País Vasco, que se aprobaron, se han aprobado recientemente, les hicimos hace 4 años, cuando estaban en proceso de redacción, un documento con recomendaciones de cómo integrar las dimensiones de género. El documento que les hicimos identifica los principales aspectos a tener en cuenta, ¿no? Cuando hay que integrar en un documento de planeamiento o de ordenación del territorio, que tienen que ver en primer lugar con los roles de género, esto que les decía antes, el trabajo no remunerado y la división sexual del trabajo, y qué impacto tiene esto en el uso diferencial de la ciudad y del territorio por hombres y mujeres, la percepción diferencial de seguridad y la pobreza relativa de las mujeres y la intersección de este factor con otros rasgos posibles de discriminación potencial, ¿no? Por ejemplo, el tener familiares dependientes en relación al estado civil, en particular hogares monomarentales y unipersonales, y también otras variables como la raza, la edad, la capacidad funcional o las víctimas de violencia de género. Se propone para este trabajo un modelo de ciudad para lo que llamamos un urbanismo del cuidado, con sus implicaciones para la ordenación del territorio, que son, como decía, los elementos fundamentales desde la perspectiva de género, y el concepto de cuidado es el eje central en torno al cual se articulan las propuestas. Y, por tanto, las recomendaciones de acción se fundamentan en las implicaciones del cuidado para la planificación, la construcción y la gestión del territorio. Y esto se aplica a los siguientes ámbitos de la política que son abordados por las directrices de ordenación del territorio: el transporte, el urbanismo de proximidad, equipamiento, seguridad, vivienda, medio rural, participación, sensibilización y construcción de capacidad institucional. Y de las 8 áreas temáticas que integran las DOT, lo que hicimos fue priorizar las actuaciones en materia de género en 4 de ellas, que son estas que les proyecto aquí: medio urbano y ordenación del territorio, movilidad sostenible, gobernanza y medio rural, con la idea y no porque en las otras no haya temas relevantes, ¿no?, sino con la idea de concentrar los esfuerzos en esta primera experiencia pionera, innovadora, de integrar temas de género en un plan regional, en unas directrices de ordenación del territorio, para concentrar los esfuerzos en aquello más relevante. Es decir, es una idea estratégica que nos parece que es importante no querer hacer demasiadas cosas, sino enfocar a lo principal. Y como ejemplo, las líneas de acción que se recomendaron y que se integraron en el área de medio urbano y de ordenación del territorio son estas que les pongo aquí. En primer lugar, elaborar indicaciones obligatorias para reservas de suelo destinadas a dotaciones de equipamiento de cuidado en el planeamiento municipal. Esta es, de todas las medidas, yo creo que la más importante y la de mayor impacto, porque la idea de esta medida es empezar un proceso de asimilación de las dotaciones de equipamiento de cuidado de menores y mayores con equipamientos que son, en el ordenamiento urbanístico español, son derechos universales, ¿no?, como son la sanidad o la educación, o estándares de equipamiento de otras instalaciones, como puedan ser las culturales o las deportivas, que tienen sus estándares normalizados, reflejados ya en la legislación, en la legislación urbanística. Y después otras medidas que recomendamos fueron pues estas: un plan de equipamientos de cuidado de menores y mayores, proyectos piloto a través de procedimientos de convocatoria pública, creación de incentivos financieros, líneas guía, elaboración de medidas específicas para el plan de vivienda, identificación del tema de lugares percibidos como no seguros, que mencionaba el decano antes, guías para el proyecto de espacios públicos y dotaciones para aplicación en la nueva edificación promovida por las
administraciones públicas. Además de este trabajo que hicimos para el Gobierno vasco, hemos hecho otro documento para la Junta de Extremadura, que ha aprobado recientemente su nueva Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo Sostenible, y nos pidieron que redactáramos un anexo técnico a la ley sobre género y urbanismo. Este anexo técnico lo pueden ustedes consultar en la página web de la Junta de Extremadura, y en estos momentos estamos terminando de redactar un manual, desarrollando una explicación más pedagógica de cómo hacerlo. En materia de género y vivienda hemos hecho 2 trabajos y ahora vamos a empezar un tercero. El primero que hicimos fue un estudio prenormativo para el Ministerio de Fomento, bueno, ahora ya no es Fomento, pero el Ministerio de Agenda Urbana, Movilidad y es un estudio prenormativo sobre género y vivienda con recomendaciones para la nueva legislación estatal en materia de vivienda que está siendo, en la que se está trabajando en este momento. Hicimos hace 2 años para el Gobierno vasco unas recomendaciones para su decreto de habitabilidad, que esto fue un gran escándalo en prensa, salió muchísimo en prensa, fue utilizado políticamente de manera muy exagerada, se dijeron muchas cosas bastante absurdas también, porque las cosas que recomendamos y que integró el Gobierno vasco en el decreto de habitabilidad eran cosas muy sencillas, muy elementales, muy razonables, y que la experiencia del confinamiento ha puesto de manifiesto cuánta razón teníamos en hacer estas recomendaciones, y que de manera muy resumida son estas: mayor tamaño mínimo y equivalente de todos los dormitorios para promover una mayor versatilidad en el uso y una mayor posibilidad de uso vital de los espacios, que no sean simplemente dormitorios de 6 metros cuadrados, que era el mínimo en viviendas de 3 dormitorios, donde prácticamente cabe una cama y muy poquito más, ¿no? Recomendamos un mayor tamaño mínimo y una mayor equivalencia entre todos los dormitorios para que esto sea más versátil y más adaptable a las distintas estructuras familiares y formas de convivencia. También un mayor tamaño mínimo de las cocinas, estándares mínimos de almacenamiento, criterios para diseño seguro de espacios comunes y del espacio público, y criterios para relaciones funcionales y visuales entre la cocina y otros espacios vivideros, en particular el comedor. Como ven, son medidas muy sencillas, muy elementales, pero que suponen una mejora de calidad de los estándares de la vivienda notables. Y ahora acabamos de ganar un concurso para la Generalitat Valenciana para hacer propuestas para el fomento de lo que llaman equidad habitacional. Se trata de hacer recomendaciones para integrar temas de género en los pliegos de los concursos de vivienda de la Generalitat. Hemos hecho algunos proyectos o estamos haciendo, algunos están ya terminados, otros están en proceso. Hemos contribuido o participado integrándonos en los equipos de diseño de regeneración urbana. El proyecto más importante es el que hemos hecho, es el de Madrid Nuevo Norte, en el que hemos trabajado con los equipos de Rogers y Arup en el diseño de la operación Madrid Nuevo Norte. Estamos apoyando también al equipo que ganó el concurso de Vía Irún, que es también la revitalización y reurbanización de los espacios ferroviarios en desuso de Irún, y colaboramos también en la reordenación de la Plaza de Brujas en Valencia, que es una plaza muy céntrica, históricamente con grandes problemas urbanísticos arrastrados históricamente que venían sin resolver, y ahí colaboramos para introducir temas de género en el diseño del concurso que se celebró hace 2-3 años ya, creo. Y también en relación a esto, en relación a Madrid Nuevo Norte, hicimos además
el borrador, colaboramos en el borrador de la evaluación de impacto de género y lo mismo en el Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte. Este fue el plan que anuló el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hace unos años y que precisamente esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sido lo que ha desencadenado este interés reciente de las administraciones por aplicar la dimensión de género en el urbanismo, que venía ya legislada desde el año 2007 en una legislación en la que yo tuve ocasión de participar cuando trabajaba en el Ministerio de Vivienda, tanto la Ley de Igualdad como la Ley del Suelo. Las dos del 2007 tienen este articulado que había pasado desapercibido, sin pena ni gloria, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló este plan, que después nos encargaron de hacer la evaluación de impacto de género. Y también hubo un par de sentencias en Andalucía en el mismo año. Estamos en el ámbito internacional y en relación al impacto del cambio climático en algunas ciudades y sobre todo en barrios desfavorecidos. Vamos a empezar ahora a hacer también este trabajo para el Banco Interamericano de Desarrollo en Asunción, en Paraguay, que consiste en una evaluación de género y un plan de acción de género para estos dos barrios de la ciudad de Asunción, que son dos barrios muy empobrecidos y que están muy afectados por los fenómenos relacionados con el cambio climático. Y ese trabajo está financiado dentro del programa de cambio climático del banco. Ya para ir terminando, porque ¿cuánto tiempo me va quedando, Tania? ¿Cuánto tiempo me vas dejando? Les voy a hacer una breve mención al trabajo que hicimos para Madrid Nuevo Norte, donde hicimos, como les decía, el trabajo de consultoría y asistencia técnica durante el proceso de diseño, además del informe de impacto de género. Hicimos un programa de formación ad hoc de los equipos técnicos internos y externos a Madrid Nuevo Norte y trabajamos con el Departamento de Inclusión Social haciendo marchas exploratorias con las mujeres y talleres con las vecinas. Marchas exploratorias de seguridad. Esta es una metodología desarrollada en Toronto y en Montreal para identificar primero las prioridades y necesidades de las mujeres y sobre todo los lugares donde hay problemas percibidos de seguridad. La evaluación de impacto de género que hicimos se refiere a los 3 APEs y al APR que componen la totalidad del proyecto. Es una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid y para cada uno de estos hicimos un análisis desde el punto de vista de género de toda la propuesta en todos estos aspectos, ¿no? El transporte, el espacio público, vivienda, actividad económica, equipamientos, comercio, ocio y deporte, patrimonio, porque algo de patrimonio hay en la zona, y los espacios verdes. Como muestra, les voy a mencionar solo 2 aspectos destacables, que fueron también aspectos que introdujimos como parte de nuestra contribución en el proceso de diseño. En el tema de la seguridad urbana, la inclusión dentro de la variable medio nocturno del estudio ambiental estratégico de modificación puntual del plan general, estableciendo como lúmenes mínimos aquellos necesarios para eliminar la percepción de inseguridad que está establecida por la bibliografía en materia de género en el diseño urbano. Esta es una bibliografía que está producida sobre todo en Austria. Aplicamos esos criterios y los ingenieros lo adaptaron y lo integraron en su estudio ambiental estratégico. En el tema de la vivienda, también una mención muy breve. En la ordenanza particular de cada APE introdujimos la obligatoriedad de incluir en los proyectos de urbanización un anexo que estudia en qué medida se cubren las necesidades de todas las fases de la vida y la perspectiva de género. Este estudio deberá evaluar cuestiones relacionadas con la seguridad y con la autonomía y necesidades de grupos especialmente dependientes, garantizando la provisión de zonas de estancia para el cuidado. Y además la obligatoriedad de garantizar la iluminación general del espacio público siguiendo los criterios que acabo de mencionar, que venían en este otro estudio ambiental estratégico.
Les voy a mencionar muy brevemente el tema de las marchas exploratorias de seguridad, porque veo que este es uno de los aspectos que recoge explícitamente el Observatorio del Colegio de Arquitectos de Asturias, el tema de la seguridad. Estas marchas exploratorias con mujeres residentes en los barrios se diseñan, bueno, teniendo en cuenta qué configuración, qué perfiles nos interesa recoger, estudiar según la composición social del barrio. Nosotras las hacemos aplicando la metodología desarrollada en Canadá en los años 90, que es una metodología muy reconocida internacionalmente, que utiliza ONU Habitat, utiliza ONU Mujeres y utilizan muchos organismos y muchos ayuntamientos en muchos lugares del mundo, y lo complementamos con un análisis técnico sobre plano que hacemos con estudiantes de mi asignatura en la universidad. Mapeamos esos resultados de la información que recogemos de las mujeres, lo contrastamos con lo que es el análisis técnico que hacemos, y de ahí salen, recomendaciones, ¿no? Y esas recomendaciones, algunas de ellas, el objetivo evidentemente es que haya un organismo con responsabilidad en la gestión del plan que las recoja, ¿no? Hicimos, por ejemplo, un trabajo para la Junta de Distrito de Usera de Madrid con unas recomendaciones que eran, lo que salió de lo que dijeron las mujeres era distinto de lo que el ayuntamiento tenía previsto para vincular esa zona con la zona de Madrid-Río, ¿no? Con nuestras recomendaciones creo que fueron recogidas por parte del ayuntamiento. En el caso de Madrid Nuevo Norte, quizá una novedad es que es una empresa privada, que es saben ustedes que es una sociedad, una colaboración público-privada el proyecto, pero las marchas exploratorias que hemos hecho con mi compañera Inés Novella Abril han sido encargadas por una empresa privada. En este sentido, esta participación, esta involucración, es una forma distinta de trabajar del sector privado que sin duda yo creo que debe tener, es una novedad también en el urbanismo español. Bueno, ya para ir terminando, les quería hacer algunos comentarios sobre cuáles son las principales o algunos aspectos importantes de lo que estamos viendo, lo que está ocurriendo con la pandemia, qué implicaciones esto está teniendo y va a tener en la ciudad. Algunas de estas tendencias venían de antes de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, el teletrabajo, el comercio electrónico, venían de antes. O, por ejemplo, lo que también viene de antes es una clara reducción en el uso del vehículo privado, que todavía no es visible en nuestras ciudades, pero que el sector automovilístico ya lo tiene claramente en mente, y esa tendencia, pues veremos a ver cómo va a evolucionar, ¿no? Pero voy primero a mencionarles brevemente en esta primera diapositiva cuáles son las tendencias sociales para después ver qué traslación tiene eso a la ciudad y al urbanismo. Lo que hemos visto es este incremento del teletrabajo, que era una tendencia, pero que no iba a ocurrir hasta dentro de 10 años, ¿no? Y de repente ha tenido que ocurrir de la noche a la mañana, de un día para otro. Se ha puesto el país, todo aquel con trabajos susceptibles de teletrabajar, se han puesto a trabajar en remoto. Y entonces, en lugar de haber sido un proceso extendido en el tiempo, ha sido de un día para otro. Esto evidentemente va a significar que una vez pase la pandemia, un porcentaje muy alto de ese trabajo va a permanecer. Después será distinto de cómo ha sido durante la pandemia, porque no creo que pueda ser en las casas para un porcentaje importante, ni va a ser 100%. Parte será presencial, ¿no? Después hemos visto también una reducción muy significativa del empleo femenino. Hay muchas mujeres que han sido expulsadas del mercado laboral porque una gran parte de las empresas que están quebrando y del empleo que se está perdiendo es en el sector servicios, donde las mujeres son mayoría. Eso por un lado, pero por otro lado también porque con el cierre de los colegios y los problemas de escolarización, muchas familias literalmente no es posible
teletrabajar o trabajar presencialmente y cuidar a los niños. Entonces, muchas mujeres están siendo y van a ser expulsadas del mercado laboral en España, en Europa y en todos los países por imposibilidad material de cuidar a los menores y a veces a los mayores también, y al mismo tiempo trabajar en condiciones de pandemia. Y eso será difícil también que se vaya a recuperar de manera inmediata o rápida. Esto genera evidentemente reducción de rentas. En cuanto al cuidado, hemos visto que en el encierro las tareas de cuidado han sido asumidas de manera mayoritaria también por las mujeres. He visto algunos estudios como este que les estoy proyectando, que es un estudio británico, donde se ve que incluso cuando es la mujer la que mantiene el empleo, sigue asumiendo una proporción mayor de la carga del trabajo no remunerado en la casa durante la pandemia, durante el encierro. Esto nos lleva a pensar que bueno, es una ocasión o una posibilidad o quizá una necesidad de que se produzca una reorganización de los modos o de algunos modos de provisión de servicios de cuidado entre las familias, los mercados, los servicios públicos, las redes locales colaborativas formales e informales, el tercer sector y ONGs. Recuerden aquel gráfico que les puse al principio del sector intermediario en relación a la vida, a las infraestructuras para la vida cotidiana. ¿Qué va a ocurrir entonces o qué está ocurriendo con la división sexual del trabajo? Habrá la pandemia, esta tendencia creciente que había que se estaba cerrando la brecha en el trabajo remunerado y en el trabajo no remunerado. Yo creo que la pandemia está suponiendo una cesura clara ahí, que esa brecha ha dejado de cerrarse y que se está abriendo. Si bien es cierto que algunos hombres cuyas mujeres han sido las que han mantenido el empleo y ellos quizás no, o que las mujeres son las que tenían el empleo presencial y ellos teletrabajaban, hay algunos hombres que por primera vez en su vida se han tenido que hacer cargo al 100% de las tareas de cuidado. Pero ¿significa eso que necesariamente este segmento de la población masculina va a tener un impacto en cambio de más amplio o incluso personalmente de ellos mismos, o más amplio en cuanto a la división sexual del trabajo? Bueno, la historia nos dice que no es necesariamente así. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una situación similar en que las mujeres se hicieron cargo del trabajo en las fábricas cuando los hombres estaban en el frente. Cuando acabó la guerra, los hombres ocuparon los empleos y las mujeres volvieron a trabajar en el espacio doméstico, incluso en mayor proporción que antes de la guerra. Es decir, que esta situación excepcional no necesariamente se va a consolidar ni a tener un impacto multiplicador. Veremos también seguramente, bueno, estamos viendo ya y esto a ver cuánto se consolida o cuánto dura o cómo evoluciona, ¿no? Aumento de la pobreza que tendrá sin duda un impacto desproporcional en mujeres, niños y minorías. Y todo esto evidentemente está llevando a los gobiernos europeos a pensar en el tema tan hablados de extensión de las redes de protección social y del salario mínimo, de una renta básica universal, ¿no? Esto debe ser pensado con perspectiva de género y tener en cuenta el tema del trabajo no remunerado y bueno, esto engarza con una vieja reivindicación feminista de los años 60, ¿no? Que era el wages for housework, el salario por el trabajo doméstico. Y bueno, aquí hay todo un campo por estudiar de qué manera se tiene en cuenta el tema del cuidado en cualquier diseño que se haga de ampliación de las redes de protección social. Y en cuanto a las dimensiones urbanas de todo esto, bueno, en cuanto primero a la vivienda, hemos visto que vivir, trabajar, estudiar en el parque residencial que tenemos es muy difícil. No tenemos un parque residencial que para la mayor parte de las personas esté preparado para asumir esa presencia continuada 24 horas, 7 días a la semana de todos los miembros de la familia
haciendo todo esto en el espacio tan reducido de las viviendas que tenemos. Esto nos obliga a pensar, bueno, en renovación del stock de vivienda, regeneración urbana que tiene que tener en cuenta los barrios, todo lo que son los equipamientos de la ciudad de proximidad, esto que ahora llaman la ciudad de los 15 minutos en París, que bueno, es una idea muy vieja, no sé por qué de repente se ha convertido en una especie de eslogan o de marketing, ¿no? Porque es una idea viejísima del urbanismo, que todos los servicios estén en un entorno próximo de la vivienda para sostener la vida cotidiana, ¿no? Y un tema fundamental es que ha sido siempre, pero que en épocas de crisis grande como esta, o tan grande como es esta, y va a ser la accesibilidad económica con sus dimensiones específicas de género, porque las mujeres tienen menos rentas económicas. Y en cuanto a los lugares de empleo, con el incremento del teletrabajo va a haber una menor demanda de espacio de oficinas, va a haber mucho espacio que se va a volver innecesario. El trabajo desde casa, insisto, será reducido. La solución será crear espacios de coworking en los barrios para evitar, y ahí será donde se deba hacer el teletrabajo. Para la mayor parte de la gente no va a ser en las casas, no debe ser en las casas, debe ser en espacios específicos en los barrios para que uno pueda conciliar la vida personal y familiar y hacerlo todo más cerca, reducir las distancias, los viajes a larga distancia. Y habrá una reducción del espacio terciario que está hoy en día disperso por la ciudad o concentrado en parques empresariales y en los centros de negocio. Tercer aspecto muy importante es el comercio electrónico, que tiene un impacto de género importante, ¿no? Tanto en lo que se refiere al empleo femenino, por el impacto que tiene en el pequeño comercio, el impacto negativo que tiene en el pequeño comercio, que también incide en la vida de los barrios. Y después, bueno, hay también aspectos de organización con la logística del último kilómetro, el impacto en la movilidad local y el almacenamiento en los barrios. Y en cuanto a los equipamientos, por un lado habrá que ver maneras más eficaces de utilizar los contenedores y equipamientos existentes, y habrá que ver dos aspectos fundamentales para las mujeres y desde la perspectiva de género, que son el cuidado de mayores y el cuidado de menores. El cuidado de menores, que se debe diversificar, que se debe pensar ya estoy acabando. Se debe pensar cómo crear una mayor diversidad de opciones en términos de franjas horarios, de tipo de servicios, de lugares donde se hace, y eso tiene sus implicaciones arquitectónicas, urbanísticas, reguladoras y de profesionalización de las personas que llevan a cabo esos servicios. Y en cuanto al cuidado de los mayores, hay que totalmente, en mi opinión, reformar, reformular y reinventar el modelo que se adoptó en España en las últimas décadas de las residencias y optar por el modelo de envejecer en casa. Aquí hay unas experiencias muy interesantes que yo estudié hace 20 años en los países escandinavos, que bueno, no me da tiempo a explicarles con más detalle porque ya estamos fuera de tiempo. Y en cuanto al transporte, y con esto ya termino totalmente, habrá variaciones en los patrones de viaje. Reducción de viajes pendulares en hora punta, vinculados a la reducción del trabajo presencial, del empleo presencial, un incremento muy posible de la movilidad local, una reducción global de la movilidad metropolitana como tendencias y oportunidades, redistribución de los modos de transporte en favor de modos no contaminantes, cuidado con las bicicletas que se esgrimen como una panacea, no son panacea para todos los segmentos de la población, en cualquier caso, siempre, particularmente cuando no hay una infraestructura urbana adecuada. La redistribución y rediseño del espacio público, que hemos visto durante la pandemia, algo de esto se consolidará. Otras soluciones pues, fueron más bien improvisadas y no tienen, no resuelven adecuadamente los problemas como para hacerse permanentes. En cuanto a ese reducción del uso del coche privado de propiedad particular que está en el horizonte y que ocurrirá
en un plazo de tiempo relativamente corto, yo creo que va a haber necesariamente un incremento de la variedad de vehículos y incremento también de servicios flexibles, así como de servicios ad hoc especiales y complementarios. Con esto ya termino y les dejo aquí la imagen de la portada del libro que acabo de sacar este año. Ha salido en mayo, salió en mitad de la pandemia y también les anuncio que en las próximas semanas va a salir la segunda edición del proyecto europeo de Gender Innovations, que yo he sido directora del subgrupo de trabajo sobre urbanismo y transporte, y vendrá con nuevos ejemplos que pueden ser de su interés también. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Inés. ¿Tengo que hacer yo algo con la pantalla o lo haces tú? Nada, no, tranquila. Ahora podemos entrar en el grupo de preguntas. Por ejemplo, veo que Rodolfo Picazo Pérez tiene la mano levantada. Me imagino que querrá hacer una pregunta. Voy a darle paso al audio. Perdona un segundo, Tania. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto. Ya sé que no se me ve porque no me funciona la cámara. Quería, agradecer otra vez a Inés su presencia esta tarde con nosotros y la charla que nos ha dado. Y de cara a organizar la jornada, pues quería contar que ahora efectivamente se abre el turno de preguntas donde la gente puede participar haciendo preguntas, yo creo que de viva voz o a través del chat, si no estoy confundido. Pero como dedicaremos a esto un tiempo limitado, también decir que la gente que quiera enviarnos alguna pregunta a través del correo electrónico, por ejemplo, nosotros se las trasladaremos a Inés para que luego ella las vaya respondiendo y creo que las colgaremos en la página del Observatorio de Urbanismo de Género para que estén a disposición de todo el mundo y todo el mundo las pueda ver. Quería hacer simplemente esta observación de darles las gracias a Inés por la intervención. Pues sí, efectivamente. Las preguntas que no nos dé tiempo a contestar, Inés no le dé tiempo a contestar, como ha dicho Alfonso, se las remitiremos a todas las que nos vayan escribiendo tenemos ya unas cuantas, y luego las respuestas las colgaremos en la página web del observatorio, como habíamos comentado al principio, Observatorio de Género de observatoriourbanismodegénero.com, y en el Facebook y a través de, ahí podéis encontrar todas las respuestas. Entonces, muy bien, vamos a dar paso, tenemos varias preguntas, voy a dar paso a Rodolfo Picazo, como decía, que bueno, fue el primero. Hola Rodolfo, bueno, te he activado el micro, no sé si nos puedes oír. Ahora sí. ¿Ahora se me oye? Ahora sí. ¿Hola? ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Bueno, yo me presentaré. Me llamo Rodolfo Picazo Pérez, soy doctor y he sido profesor en varias universidades y bueno, he desarrollado bastante planeamiento urbanístico, fundamentalmente en el área metropolitana de Barcelona, el desarrollo del Gran Barcelona en su momento, y luego responsable del corredor Madrid-Guadalajara, entre otras cosas. Bueno, donde voy a parar es que en estos momentos pues ya tengo una edad y ya no doy clases, pero sí que te permite reflexionar con la distancia bastante sobre el tema. Hay un asunto que siempre me ha preocupado y es el excesivo dirigismo por parte de nosotros, de los técnicos, en cuanto a la vida de la... Podríamos concretarnos más en los pequeños espacios, más que en las grandes infraestructuras. Y yo desarrollé en mi tesis doctoral, que se leyó en Barcelona, por cierto, el concepto que tenía en aquellos momentos mi conexión con Estrasburgo, André Moles,
que era el de el gasto energético de la gente. Es decir, a ver cómo me explico. Nosotros hicimos varias experiencias y es filmar espacios y ver el movimiento de la gente y, pues bueno, por unos procesos matemáticos y físicos de gastos de energía, ver realmente cómo funcionaba la gente en esos espacios. Bueno, ¿qué es lo que se conseguía con esto? La participación ciudadana, diríamos, indirecta. Es decir, más que estar preguntando, también se puede hacer, más que encuestas, en fin, era realmente la forma inconsciente, inconsciente o de una manera instintiva del interés de los espacios, y ahí nos permitía saber qué se podía tocar, qué no se podía tocar, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece que es un tema importantísimo porque nosotros, a nivel, como digo, de grandes infraestructuras, bueno, pues es bastante funcional la forma de trabajar, pero a nivel de pequeños espacios urbanos, residencias, en fin, espacios comunitarios, ahí la participación ciudadana, que yo en mi tesis indico indirecta, creo que sería fundamental incorporarle al quehacer urbanístico. Solo comentar este tema. Estoy completamente de acuerdo. La participación ciudadana es muy importante. Precisamente estos talleres que mencionaba antes de lo que llamamos marchas exploratorias con mujeres son procesos de participación ciudadana, ¿no? Es para recoger... Voy a interrumpir un segundo solo porque me he dejado algo importante. Es decir, la participación ciudadana cuando se hace a nivel de barrios, yo he estado en ello, tiene el gran inconveniente de que cada cual piensa lo que le parece que aquello se va a hacer. Es decir, que más allá de 4 o 5 personas no participan. Primero porque representan a todo el conjunto, lo cual, bueno, es una forma de... Y en segundo lugar, porque cada uno pues tiene su forma de ver las cosas. Por eso he querido aclarar este asunto, y perdón que haya interrumpido, sobre la participación ciudadana indirecta. Es decir, mire usted, yo no le voy a preguntar lo que quiere, pero sí voy a saber lo que quiere. Entonces lo que hacíamos es filmar, de manera que no se nos viere, obviamente. Yo recuerdo, pues, la primera filmación que se hizo para mi tesis doctoral fue en la plaza de San Felipe Neri, en Barcelona. Estábamos en lo más alto y filmábamos y tal y cual. Pero bueno, esto sería largo de exponer. Ha salido en alguna comunicación, congresos y tal, y entonces sí que ya no bajas al nivel de opinables las cosas. ¿Sabe lo que quiere decir, no? Es decir, en realidad lees lo que realmente a la gente le interesa por el gasto energético. Es decir, el gasto energético no es complicado cuando se hace con ordenadores. Se sabe el movimiento, se sabe la distancia, se sabe el tiempo y se sabe perfectamente que si se para, pues se tarda más. Y si no se para y va rápido, es que le importa un bledo esa zona. Es decir, hay todo un estudio en profundidad y ya salió la tesis hace más de 20 años, o sea, no es novedosa. Perdón, no es de ahora, pero bajar al nivel de la consulta del grupo, francamente yo ya lo he intentado y no funciona. Pasa como en las acciones, como en las comunidades de vecinos, ¿no? No hay forma de poner de acuerdo al personal. Quería solo aclarar eso y perdón por la interrupción. No sé si quiero una respuesta. La participación ciudadana tiene... Sí, la participación ciudadana tiene muchas limitaciones. Se puede estructurar y configurar de muchas maneras distintas, efectivamente, pero en última instancia la decisión la toman las administraciones, que son las que tienen la responsabilidad de gobierno, ¿no? Yo creo que la participación ciudadana también es necesaria, ¿no? Conseguir la participación de mujeres es particularmente difícil, porque las mujeres no tienen tiempo en general, están muy ocupadas atendiendo a muchas cosas, ¿no? Es muy difícil conseguir que participen y escuchar sus puntos de vista y ver cuáles son sus vidas a través de ellas mismas, yo creo que es muy importante. Yo creo que la metodología que ha descrito de ver cómo usan la ciudad y filmar, eso no es participación, eso es una metodología de tipo etnográfico, se puede llamar, o de observacional, que se recogen datos, pero yo no lo llamaría participación. Bueno.
¿Hay alguna otra pregunta? Si alguien más quiere hacer alguna pregunta de forma oral a Inés, puede levantar la mano en el panel, en el icono de la mano. No sé, hay algunas preguntas, Inés, hay algunas preguntas en el chat escritas. Que puedes contestarlas ahora si quieres Pues no las veo. Yo no las veo aquí. ¿No puedes ¿no ves el chat de preguntas? No veo un chat con preguntas, ¿no? Hay 2 manos levantadas, Tania. Ahora sí, efectivamente. Bien, tenemos a Noelia del Pozo Martín. Vamos a darle conexión. Ahora Noelia tendría que... Eso. Hola, buenas tardes, ¿me oís? Sí. Te oímos perfectamente. Sí, sí. Buenas tardes. En primer lugar, Inés, no sabes la ilusión que me ha hecho poder escucharte, porque yo he pasado la mayoría de mi confinamiento contigo. ¿Qué me dices? Estaba haciendo un máster, soy agente de igualdad y estaba haciendo un máster de agente de igualdad y se me ocurrió la brillante idea de realizar mi trabajo fin de máster de estudio de equipamientos de la ciudad de Mérida con perspectiva de género. Es un tema que me ha atrapado siempre, ya te había leído y entonces pues sin tener nada ni idea de urbanismo, porque soy pedagoga de profesión, aunque trabaje como agente de igualdad, pues imagínate. 1000 veces pensé que cómo me había embarcado en una cosa tan compleja para mí, ¿no? Porque, bueno, pues de género sí que sé algo, pero de urbanismo nada. A colación con lo que ha dicho el compañero, a mí pues me ha resultado pues un trabajo tedioso por todo lo que tenía que ver con la pandemia, muy gratificante, pero a la vez un poco frustrante. Porque aunque yo cuando hice mi primer estudio y análisis un poco de los equipamientos en la ciudad de Mérida, sí que visibilizaba perfectamente esos departamentos estancos que hemos hablado tantas veces, ¿no? De una única cosa para una única función. Luego, lo que he percibido cuando yo pregunté a la ciudadanía en general, pues con todas las dificultades que teníamos el estar confinadas, no he podido hacer grupos de discusión y todo ha sido pues a través de preguntas abiertas y de test muy facilitos. Sí que me he dado cuenta que tendríamos que tener más sensibilización de género, porque muchas de las personas no apreciaban todas las dificultades que suponía tener un urbanismo sin género. Lo tenemos tan incorporado a nuestra vida que no nos damos cuenta. Ni por supuesto las administraciones, ¿no? Pues como tú estabas hablando, lo importante que es los cuidados, no solo de los menores, sino de los mayores, porque los menores, si hablamos de colegios y de centros infantiles en Mérida sí teníamos, pero de residencias de día no había. No había. Y eso se ha olvidado, pero la gente lo tiene tan incorporado que luego no había valoraciones, excepto en barrios de nueva creación, que igual lo que le faltaran son centros escolares, no sentían esa dificultad en sus vidas, ¿no? Sí. Para el tema de los mayores, para apoyar el envejecimiento en casa, hace falta pensar desde varios puntos de vista, ¿no? En primer lugar, el acondicionamiento de las casas utilizando el tema del diseño universal para que personas con problemas físicos, con movilidad reducida, con problemas visuales, etcétera, puedan se facilite la vida en esos espacios, ¿no? Es decir, es por un lado, y eso se puede hacer de varias maneras, incluso a través de proyectos de vivienda especial. Esto es lo que hacen en Finlandia, por ejemplo. Hay muchos proyectos de vivienda para distintos grados de dependencia, desde vivienda que simplemente están diseñadas pensando en todas estas cosas de diseño universal de los requisitos espaciales de personas mayores con problemas de todo tipo, a viviendas tuteladas,
y hay como una serie de escalones, pero lo básico primero es que la gente pueda vivir en sus propias casas, ¿no? Esa es lo que se debe apoyar al máximo, con las adaptaciones que se puedan hacer fácilmente, y para eso quizá, para todo lo que es nuevo parque de vivienda, hay que pensarlo ya con esto en mente, ¿no? O sea, que fácilmente que los elementos básicos de accesibilidad estén ya incorporados de entrada, ¿no? Y al menos en un porcentaje de todo el parque. Y después eso tiene que ser en combinación con servicios y evidentemente con otro tipo de infraestructuras del tipo de los centros de día que dices. Y ahí es donde se debe poner el esfuerzo, no en el modelo de las residencias, que fue la decisión que se tomó en nuestro país. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Siguiente respuesta a María Luisa Flores García. Vamos. No puedo activar el audio de María Luisa. No me permite activar. Igual es que no tiene micrófono o está desconectado. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta y luego retomamos si nos es posible. Alicia de Navas Puedes. Hola, Alicia. buenas tardes. ¿Me oís? Perfectamente, Alicia. Sí. Vale, Sí. pues antes que nada, muchísimas gracias por la charla. Me ha parecido muy cortita y muy rápida, pero Pues bueno, han sido 50 minutos. pero bueno, como me imagino que como yo también otras personas que te estamos oyendo te conocemos ya de años, te hemos leído y te seguimos leyendo, pues muchas gracias por esta dosis rápida de tus enfoques. Yo iba a contestarle a la compañera que ha hablado antes que el urbanismo sí tiene género. Yo soy arquitecta urbanista, especializada además en movilidad sostenible, en movilidad no motorizada, y ahora me estoy metiendo en el mundo del transporte, que es un mundo claramente masculino, ¿no? Y evidentemente el urbanismo sí tiene un género masculino desde toda la vida, ¿no? Yo te quería preguntar, porque yo trabajo también muchísimo el tema de la participación ciudadana, he hecho proyectos de caminos escolares, precisamente para ONU Habitat, hemos presentado desde la Junta de Andalucía una propuesta muy bonita de la ciudad amable, en un proyecto que desarrollamos con mi equipo en Mairena del Jarafe. Bueno, a mí lo que me gustaría saber es, me gustaría que me aclararas el tema de los enfoques de género al planeamiento. Has comentado que la ley del 2007, no sé si es la ley de igualdad entre hombres y mujeres, que da muchas recomendaciones, sí, pero pocas obligaciones. ¿En qué medida se puede exigir este enfoque de género en el planeamiento? Porque este tema del enfoque de género, como el tema de la sostenibilidad, como el tema del paisaje, son conceptos que son muy bonitos, pero se quedan en meras etiquetas y es muy complicado exigir después que realmente pasen de la etiqueta a la realidad. ¿Qué armas tenemos? Sí. Vigilantes. Mira, Sí, dime. Tenemos ya un marco legal. Primero tenemos unas referencias internacionales que vienen de la nueva Agenda Urbana y vienen también de la Agenda 2030, pero después en España tenemos un marco legal bastante amplio. También depende de las regiones, porque el urbanismo, como sabes, en España es una competencia autonómica básicamente. Pero tenemos en la Ley de Igualdad, hay 3 artículos que redacté yo después se modificaron, pero yo hice una primera redacción cuando estaba trabajando en el Ministerio, donde se habla de incorporación del género en infraestructuras, en política de vivienda y servicios. Es una ley de igualdad, que es del año 2007. Y después en la ley del suelo estatal, que es también del año 2007, hay una muy breve referencia. En un primer borrador de esa ley había 3 párrafos muy parecidos, simétricos a los de la Ley de Igualdad, pero eso desapareció en el proceso de tramitación, pero sí ha quedado una referencia a la igualdad entre hombres y mujeres en la Ley Estatal del Suelo. Después tenemos 2 leyes estatales que hablan sobre evaluaciones de impacto de todas las disposiciones legislativas que emanan de los poderes públicos. Los planes de urbanismo son disposiciones legislativas en España. Entonces,
y hay una sentencia en aplicación de esa legislación sobre las evaluaciones de impacto. Fue como los tribunales superiores de justicia de Andalucía y de Madrid anularon varios planes urbanísticos, entre ellos el de Boadilla, el de Loeches y uno de la Costa del Sol, por carecer de evaluación de impacto de género. Esta sentencia, que fue del año 2016, que ha sido realmente el punto de inflexión. A partir de estas sentencias, que fueron varias, es cuando hasta entonces hacíamos investigación, dábamos charlas, escribíamos, hacíamos conferencias, dábamos programas de formación, hacíamos manuales, pero no se hacían actuaciones realmente como las que hemos venido haciendo en estos últimos años. Y eso, el detonante fueron bueno, se me ha ido la imagen, no sé qué he hecho con ella, he dado una tecla, se me ha ido la imagen. El detonante fueron esas sentencias de los tribunales superiores de justicia. Pero el año pasado, en el 2018, una sentencia del Tribunal Supremo anuló las sentencias del Tribunal de Madrid por temas de procedimiento. El argumento del Tribunal Supremo, y esto es muy interesante, yo te recomiendo que leas esta sentencia, y hay un artículo del ponente que se llama César Tolosa en el último número de la revista Ciudad y Territorio que coordiné sobre género y urbanismo. Le invité a escribir un artículo y ahí está explicado todo esto que te estoy diciendo. Te aconsejo que lo leas, pero muy resumidamente lo que dice el Tribunal Supremo es que, primero, el urbanismo, el género es una dimensión relevante del urbanismo a la que los planes deben responder. Segundo, que el argumento usado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para anular el plan de Boadilla no es válido, porque el argumento que usó el Tribunal de Madrid fue que aplicar de manera supletoria la legislación estatal sobre evaluaciones de impacto de género en la Comunidad de Madrid, donde no existe legislación específica que recoja las dimensiones de género en el urbanismo. Y lo que dice el Supremo es que como el urbanismo es competencia autonómica, si el legislador autonómico no ha legislado específicamente en materia de género y urbanismo, no se puede los tribunales exigir de manera supletoria la aplicación de una legislación estatal sobre evaluaciones de impacto en materia urbanística, cuando el legislador autonómico, que es el competente, no lo ha hecho. Entonces, ¿esto qué significa en cuanto a la aplicación de las evaluaciones de impacto como herramienta principal de integrar el género en el urbanismo? Pues que va a haber una aplicación desigual en el territorio español, porque hay autonomías como es Euskadi, como es Cataluña, como es Valencia, como es Extremadura, que han legislado amplia y extensamente y de manera muy explícita en materia de género en el urbanismo y también en materia de evaluaciones de impacto de género, pero hay otras comunidades autónomas que no. Pero también hay que tener muy claro que las evaluaciones de impacto de género no son la única herramienta disponible y en realidad no son más que una herramienta. Lo importante es que cuando se hacen los planes se tengan en cuenta los criterios y los temas de género y las realidades vitales de las mujeres, las cuestiones que afectan al cuidado cuando se hacen los planes. Eso es lo importante y eso sí que lo dice el Supremo. Entonces, bueno, como ves, es un panorama que desde el punto de vista legislativo es variado, especial tanto en las leyes específicas como en lo que ha dicho el Tribunal Supremo con respecto al instrumento de las evaluaciones de impacto de género. O sea que habrá una evolución muy diferente en distintos territorios del país. Vale, gracias. En mi opinión. Después esto puede cambiar, claro, porque igual empieza a legislar todo el mundo, ¿no? Pero bueno, de momento la situación a día de hoy es esta. Vale, gracias. Muchas gracias. Bien, entonces, siguiente pregunta, Noelia González Sigüenza. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Sí, muy bien. Sí, vale. Bueno, gracias Inés por la charla. Yo soy arquitecta municipal de un municipio de Cataluña de tamaño medio
Y te quería preguntar, porque es un problema que tengo sobre la mesa, sobre los criterios para un espacio público seguro. Te explico, tenemos mucha tendencia en el planeamiento que tenemos aprobado a crecimiento en bloques plurifamiliares, pero aislados. Entonces yo estoy intentando cambiarlo para que los bloques sean alineados al vial. Lo que pasa es que la mayoría de promotores, entonces como la mayoría de casos son bloques con viviendas en planta baja, me plantean el problema de la privacidad de estas viviendas, ¿no? Entonces estamos ahí que yo querría que los bloques estén alineados al vial porque creo que es más seguro tanto para el mismo vial como el acceso a los mismos. Y bueno, los promotores, como no están acostumbrados a esto, me ponen estas pegas. No, sí, eso es una innovación. Fíjate, yo he visto en un viaje reciente que hice a Estados Unidos, a Boston, he visto muchos nuevos proyectos de vivienda muy reciente con vivienda en planta baja, pero no es realmente planta baja, es como una entreplanta. Y hacen como una especie de patio inglés y eso separa el suelo de la primera planta un poquito, está un poco levantado. Y después hay un patio inglés con algún uso abajo y eso te separa de la calle, del nivel de la calle. Yo creo que explorar eso puede ser soluciones interesantes, ¿no? Las ciudades, las soluciones en patio inglés para vivienda en planta baja propiamente urbana, es muy usada en el mundo anglosajón. En Manhattan tiene muchísimo también en zonas que antes eran de unifamiliar, pero ahora están subdivididos en multifamiliar. Y eso que te permite subir, no sé, a lo mejor 70 centímetros o 1 metro el suelo del primer piso. Yo creo que esas son soluciones que vale la pena explorar. Bien. No sé si las habéis pensado. ¿No las habéis pensado? Hemos pensado en retrasar un poco el edificio y que el acceso al mismo, el acceso comunitario, sí que esté alineado al vial. Sí. Sí, retranquear un poquito, pero subir la planta. Sí, también. Lo que pasa es que tenemos el problema de accesibilidad también, entonces, ¿no? Pues bueno, pero eso se resuelve de otras maneras. Sí, claro, eso tiene problema de accesibilidad, sí, te obliga a poner rampas. Sí. Pero bueno, cierto es. Bueno, gracias. Pues no sé si alguien más quiere intervenir para hacerle alguna pregunta a la doctora. En principio tenemos a María Luisa Flores, pero no podemos conectar el micro. Y tenemos algunas preguntas escritas, pero bueno, yo no sé si ya por la extensión será más conveniente contestarlas, que la doctora conteste posteriormente y publiquemos las respuestas en la web. No sé, la doctora, ¿qué opina? Como queráis, si queréis hacer una más, ya hacemos una más y el resto lo hacemos por escrito. Bueno, pues a ver qué tenemos por aquí, si queréis contestar una más de las que tenemos aquí escritas. Me sale una pregunta de Álvaro Izquierdo que nos dice: buenas tardes, soy un arquitecto leonés que hace planeamiento en pequeños municipios. La mayoría de sus ideas no las considero extrapolables al urbanismo de la España vaciada. ¿Qué opina al respecto? Bueno, creo que no estoy de acuerdo con eso. Claro que son extrapolables. Hay que ver cuál es la realidad concreta de cada caso, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema en cuanto al transporte y la relación del transporte con los equipamientos. Uno de los problemas de la España vaciada es que los equipamientos no llegan o incluso se van, ¿no? Y eso, las poblaciones envejecidas rurales muchas veces son mujeres y que muchas veces no conducen por edad o que nunca han conducido. Entonces, cómo pensar la provisión de servicios de transporte en esos medios desde el punto de vista de género es una pregunta a la que podemos estudiar y responder, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y después, bueno, se podría pensar, bueno, pues cuando se hace cualquier plan, de hecho, para las directrices de ordenación del territorio del Gobierno vasco, uno de los campos que trabajamos fue el medio rural, ¿no? O
sea que si hay alguna cosa más concreta que quiera plantear, pues se puede estudiar. Pero efectivamente sí que hay, claro que hay, cada contexto tiene sus problemas propios, y lo que aporta la perspectiva de género es como una metodología y un punto de vista y unos criterios para considerar cuáles son las realidades, necesidades y barreras para la vida cotidiana de las mujeres en relación a los roles de género o al empleo también. Y eso pues se aplica tanto en medio rural como en medio urbano. La concreción particular puede variar según el contexto, pero se aplica en cualquier medio físico. O sea que la respuesta es que sí es relevante. Quizá en el ratito que he estado hablando no he puesto ningún ejemplo de medio rural, pero sí. Bien, pues muchísimas gracias, Inés. Yo creo que podemos dejarlo aquí y el resto de preguntas las contestamos, como decíamos, más adelante y las publicamos. Y pues, bueno, tenemos una mano levantada, creo. No, ahora ya no. Nada, pues es como decía. Muchísimas gracias Inés, ha sido interesantísimo, ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Con esto y muchísimas gracias a todos los asistentes por participar y nada, esperemos volver a vernos pronto. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Adiós. 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 Gracias a todos. Adiós. Adiós.